Hola, soy Germán y voy a tratar de hacer un resumen a muy grandes rasgos de lo que fue la primera temporada de Westworld, sobre todo para entender las ideas principales, la trama general de la primera temporada y ordenarlo un poco en el tiempo. Cabe decir que si no viste la primera temporada, esto está cargadísimo de spoilers desde el primer segundo, así que no sigas escuchando esto. Bien, sabemos que el parque lo desarrollan Ford y Arnold. Arnold desarrolla una actualización para los hosts, es decir, para los anfitriones, donde esa actualización le llaman ensueños, que ayuda a que ellos tengan memoria de las tramas pasadas, es decir, de lo que han estado viviendo una y otra vez, por más que les borren, no se borra del todo, tienen esa memoria. Él se da cuenta que eso los puede llevar a desarrollar una conciencia, desarrolla una teoría que es el triangulito famoso que vimos en la serie, pero ir de abajo hacia arriba en el triángulo lo mencionan como que es muy difícil, por eso la mejor forma de llegar a la conciencia es a través del laberinto, basado en un juguete de Arnold. Ese laberinto en el centro representa el desarrollo de la conciencia del anfitrión. Esto es muy peligroso, según lo supone Arnold, por lo cual le dice a Ford que no sigan con el parque. Ford no quiere eso, quiere seguir con el parque. Entonces, ¿qué hace Arnold? Sigue con los ensueños, le actualiza o implanta esos ensueños a los anfitriones para que alguna vez puedan, entre comillas, despertarse. Le carga una trama a Dolores, que era una trama de un villano, Wyatt, que estaba en desarrollo, donde ella asesina a los anfitriones, a Teddy también, lo mata a Arnold y luego se dispara a ella. Eso es lo que pasó antes de que se abra el parque. También hemos visto que los anfitriones escuchan como una voz que les dice qué hacer. Ellos creen, o la serie nos da a entender que puede ser Arnold, pero en realidad no. Esa voz es la voz de su propia conciencia cuando se van acercando al centro del laberinto. Recordemos que el centro del laberinto es algo figurado, no es algo físico. Y esa voz es la propia voz de cada anfitrión. Es lo que se menciona como la mente bicameral. Cuando se empieza a lanzar el parque, se ve una escena en un momento de la serie donde se la ve a la recepcionista que recibe a Logan y William con una sombrilla, a Maeve bailando. Es una especie de entrenamiento. Eso es en el pasado, cuando el parque está a punto de lanzarse. Uno de esos visitantes que llegan ahí son Logan con su cuñado William. Logan tiene una foto de su hermana, es decir, la prometida de William, que es la foto que después encuentra el padre de Dolores y le hace esa especie de clic donde se empieza a cuestionar su realidad, que es lo que preguntan mucho en la serie. Faltó mencionar que Arnold, de la forma en que empieza a entrenar a Dolores para que despierte y pueda cumplir su propósito de destruir el parque, aunque tenga que morir Arnold, son las escenas que vemos a Bernard entrevistando a Dolores con un vestido azul en una especie de sótano con unas paredes de vidrio. Dolores, como todos los anfitriones, tiene una trama, un propósito que cumplir. Sabemos que se encuentra con Teddy, va a su casa, se escuchan disparos, muere el padre, muere Teddy y muere ella. Esa trama, cuando llega un invitado, cuando llega un huésped, suplanta a Teddy y esa persona sería como si contratase esa diversión dentro del parque para que ocurra toda esa trama con un invitado, o sea, con una persona que viene al parque, con un humano. Esa es la trama básica de Dolores. Cuando llega William, Dolores tiene una trama más compleja, que se da a entender que ya está programada así esa nueva trama. Llega William al parque, él decide capturar entre todas las atracciones que ofrece el parque a Slim, a un fugitivo. En su búsqueda se encuentran con Dolores, que es cuando aparece en la noche en una fogata. Luego ellos se encuentran con el lazo, ahí pasa el tema de los confederados, el tema de la dinamita, la huida de William con Dolores en el tren junto con Lázaro, que se revela como Lawrence. Por otro lado, Logan, que se va, el tren es atacado al pasar por donde está la Nación Fantasma, es atacado por los indios, por los confederados, siguen en su escapada, llegan a un lugar que es Escalante Enterrado, que es el pueblo que está enterrado con la ruina de una iglesia que solo se ve la torre de la iglesia. Luego son capturados por Logan, Dolores escapa
y William decide buscar a Dolores. William saca de los límites del parque a Logan, por lo cual él toma, no lo dicen explícitamente, pero se entiende que toma la directiva de la empresa de la cual Logan es dueño, que esa empresa es justamente Delos, que se transforma en el primer accionista del parque y por lo tanto casi el dueño del parque. La toma de decisiones queda en manos de William. En algún momento después vuelve Dolores a Sweetwater, cumple su trama infinidad de veces. Como sabemos, por los ensueños, Dolores va acumulando recuerdos de las tramas, que la misma trama que ella cumple una y otra vez, que es un loop, ese ciclo que se sigue repitiendo una y otra vez. William pierde interés por Dolores al ver que ella justamente no es un ser humano, no tiene sentimientos por él, sino que ella está cumpliendo un propósito, está programada para eso. Pierde ese interés por Dolores, decide ir un poco más allá porque se suicida su esposa, la hija echa la culpa del suicidio al mismo William. Entonces él decide jugar de otra forma, que es torturando o matando a Dolores en la trama del granero, que es en la casa del padre, cuando muere el padre. Eso un poco lo aburre, decide buscar una experiencia más fuerte para tratar de definirse un poco él, para sacar más ese yo interior que tiene, y así es como se mete en la trama de Maeve, que en ese momento no estaba en el salón, no estaba con Clementine, sino que ella vivía en un rancho que es atacada por indios. Los indios matan a la hija y a Maeve. Cuando William decide intervenir en esa trama, es él el que mata a la hija y a Maeve. Y ahí es cuando a él se le revela el laberinto. Descubre una especie de lado humano en Maeve al ver cómo reacciona a la muerte de la hija. Y se obsesiona con el laberinto y decide buscar el laberinto a toda costa. Por eso es que William lleva el cuero cabelludo del croupier donde está el laberinto, y así va siguiendo un montón de rastros hasta llegar a darse cuenta que se le revela que el laberinto no es para él, sino para los anfitriones. ¿Por qué? Obviamente porque William es un ser humano, no necesita encontrar su conciencia, pero sí lo necesitan encontrar los anfitriones. El laberinto es para los anfitriones, para que puedan encontrar o desarrollar o entenderse con su conciencia, esa voz que ellos escuchan, esa teoría de la mente bicameral. A Maeve se le da otro papel y aquí es cuando ella trabaja con Clementine. También en este presente, eso ya han pasado 30 años después de la creación del parque, después de la muerte de Arnold. 30 años después es cuando William se mete a la trama de Dolores, que la tortura, la mata, después en la trama de Maeve para matar a su hija y a ella misma, ahora en la búsqueda por el laberinto, y Dolores sigue con su loop, sigue con su trama normalmente. Maeve sigue con la trama con Clementine, y por otro lado que se relaciona con la trama de Héctor, el bandido que llega al pueblo a atacar junto con la rubia del tatuaje. Ford por su parte desarrolla un anfitrión a la imagen de lo que era Arnold. Ese anfitrión se llama Bernard, como ya sabemos, y está desarrollando una nueva narrativa Ford. Esa nueva narrativa se trata de desenterrar Escalante, el pueblo que nosotros vemos como la torre de la iglesia como en ruinas, donde finaliza esa trama, esa historia, con Dolores y Teddy en la playa. Se prenden las luces, que es justo la noche de gala donde él se despide supuestamente del parque. Aprovechando de los ensueños de Arnold, él decide que Dolores haga exactamente lo mismo que hizo con Arnold, pero esta vez que no mate a anfitriones, sino a las personas, los humanos que están ahí, y luego lo mate a él. Y por eso también vemos en el bosque aparecer a los anfitriones que estaban en un depósito como una especie de rebelión contra los humanos. Lo que buscaba justamente Ford, es decir, que prevalezca o que evolucione el anfitrión por sobre la humanidad. Esa era su obsesión. Y justamente William sonríe al ver esto, porque él lo que le reclamaba a Ford era justamente un anfitrión que pudiese valerse por sí mismo, que representara realmente un desafío, que no estuviese programado para perder siempre el anfitrión. Por eso es que ríe cuando los ve salir a todos del bosque. Vemos a Maeve en una especie de despertar, gracias a lo de Félix y Silvestre, con la ayuda de la rubia del tatuaje y con Héctor, como si estuviera completamente autónoma.
despertando también a Bernard, que se había pegado un tiro, comandado por Ford, con la astucia de que ese disparo no dañe su corteza para que pueda ser despertado por Maeve. ¿Por qué? Porque justamente Maeve no se estaba despertando, sino que era una trama nueva que Ford le había cargado a ella, que es justamente lo que Bernard le hace ver a Maeve. Sin embargo, al final, en vez de salir del parque, Maeve decide volver en busca de la hija que tenía ahí en su trama, y eso no queda muy claro si puede ser parte también de una programación o de un despertar real de Maeve en busca de su hija, por esos mismos instintos o conciencia cuando se le reveló el laberinto a William. El peso que tiene aquí Delos, que Delos contrata a Teresa para que empiece a hacer una especie de espionaje, robar información de los anfitriones, los primeros anfitriones, con el receptor que tenían en un teatro. Por eso es que Ford se da cuenta de esto y es que mata a Teresa, y teóricamente también lo hace con Elsie, utilizando a Bernard. ¿Por qué? Porque Delos quería justamente sacarse de encima a Ford. Es Ford, al ver esto, él no va a perder su invención, su trabajo en el parque, entonces él ofrece esa gala esa noche para retirarse, cuando en realidad es su trama final justamente que los anfitriones tomen el dominio del parque, lo que él buscaba o lo llamaba como una evolución. Lo confuso viene cuando vemos imágenes de Dolores como si fueran o visiones del pasado o del futuro. La vemos con un vestido azul, después con una camisa blanca. La vemos en lugares como si ella hubiese predicho ese lugar. Bueno, todo esto es así porque así es como lo ve un anfitrión. Para el anfitrión, el recuerdo no es una imagen leve por debajo de la realidad como lo es para el ser humano. Es tan nítida y tan fuerte como la realidad, por eso Dolores se confunde y no sabe ya qué es real, no sabe qué es presente y qué es un recuerdo. Esa confusión que tienen los hosts es justamente lo que la serie nos muestra y nos hace sentir a nosotros, esa misma confusión. Dolores nunca tuvo ninguna visión a futuro, sino que ella recorrió al final toda la trama que había hecho antes con el William joven hasta llegar a Escalante, el pueblo enterrado, la vuelve a recorrer sola. Ella pasa por el tren sola, llega a Escalante sola, pasa por todo eso, la parte donde se encuentra con una fuente, con la niñita que le dice que la conoce, que ella ya ha estado ahí, que ella ya sabe cómo sigue todo esto. Justamente no es que ella esté teniendo una especie de déjà vu, viendo una visión de futuro, sino que ya vivió eso y ahora lo está haciendo sola, y por eso es que llega a la trama final de Ford y se encuentra con el William viejo. Es decir, la Dolores actual es la Dolores que nosotros vemos con una camisa blanca. La Dolores del pasado es la Dolores que nosotros vemos con un vestido azul. Esa Dolores con el vestido azul son los looks que se repiten una y otra vez cuando conoció en su momento a William joven que llegaba al parque con Logan. Además, las entrevistas con Bernard y ella teniendo un vestido azul son antes de que se lance el parque, cuando Bernard, o mejor dicho Arnold, buscaba la destrucción justamente del parque. Por eso necesitaba la ayuda de Dolores, por eso intentaba ayudar a despertarla. Y bueno, al final queda lo que se sabe, que vemos un logo, una especie de parque que se estaba armando con una temática samurái, donde tiene su propio logo. Incluso se le da una nota a Maeve donde está su hija. En esa nota nombra un sector, pero además dice Parque 1. Es decir, que se estaba desarrollando, o por lo menos se tenía la idea de desarrollar más de un parque, sino directamente no especificaría Parque 1. Bueno, básicamente la temporada 1 es esto que he comentado. Déjenme en sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Vamos respondiendo, vamos viendo a ver si queda alguna duda, si hay algo que quedó descolgado, no se entiende. Bueno, lo vamos viendo antes de que arranque la segunda temporada.